Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas traz uma atividade do eixo temático insumo farmacêutico. Quero destacar que as atividades educacionais estão organizadas sobre 7 eixos temáticos, a saber, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicologia e clínica, políticas públicas da saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 horas às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmaceutica.org.br. Bem, então eu sou o professor Dr. José Carlos Tavares, sou membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e sou o moderador responsável pela atividade de hoje, que é uma palestra com o tema Perspectiva da USP, que é a Farmacopeia Americana, sobre a qualidade da cannabis. E para apresentar esse tema, eu convido, com muito gosto, o Dr. Guilhermo Huerta Menes, que é gerente de assuntos científicos para México e América Central, na equipe de assuntos científicos da Farmacopeia Americana, USP. Atualmente lidera o projeto global da USP Performance Verification Test in Dissolution. Ingressou na USP em março de 2020 e tem mais de 20 anos de experiência em APIs, químicos e indústrias farmacêuticas. Sua experiência inclui desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, desenvolvimento e validação de métodos analíticos para matérias-primas, controle de processos e impureza para produtos finais e APIs. Possui experiência com estudo de estabilidade, teste de degradação, teste de dissolução e é especialista em síntese orgânica e organometálica de API. Antes de trabalhar na USP, ele foi CEO e proprietário da G&M, consultoria científica e empresarial, empresa de consultoria em questões científicas e diretor de P&D e várias empresas incluindo Liomon, IFA, Celtics, Teva e Schering, no México. Foi professor da Faculdade de Química da Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM, e professor da Faculdade de Química da Universidade Autônoma do Estado de México. Guilhermo Huerta tem 2 mestrados em Química, um em Química Farmacêutica e outro em Química Orgânica pela UNAM, e diplomas em Finanças e Administração de Empresas pelo ITESM. Foi presidente da seção da Associação Farmacêutica Mexicana do Estado do México e presidente de Ciências e Tecnologia da Coparmex. Bem, então o doutor Guilhermo Huerta fala diretamente da Cidade de México e ele, na sua apresentação, abordará os requisitos farmacopeicos para a garantia da qualidade da cannabis medicinal e serão apresentados recursos desenvolvidos pela Farmacopeia Americana, como métodos analíticos, limites de aceitação para tetraidrocannabinol e CBD, que é o canabidiol, padrões de referência, contaminantes microbiológicos e pesticidas, diferenças entre cannabis e cânhamo e aspectos toxicológicos de algumas das impurezas. Além disso, será apresentada a nova proposta de monografia para inflorescência da cannabis e capítulo geral sobre atributos de qualidade para a cannabis usada em estudos clínicos. Eu acredito, de antemão, muito gosto, Dr. Guilhermo Huerta, eu acredito que vai ser uma grande ponência para todos nós outros acá, porque, inclusive, a farmacopeia brasileira, em momento, está discutindo também o tema, inclusive,
ahorita se discute uma consulta pública de uma monografia para que seja posta em La Farmacopeia Brasileira. Então, muito gosto, doutor Guilhermo. Você tem toda a... É todo seu agora a sua apresentação. Antes, eu gostaria de dizer a todos que assistem que vocês podem fazer perguntas no chat. E depois, após a apresentação, nós iremos para tentativa de responder as perguntas colocadas aqui. Por favor, doutor Guilhermo. Ok, perdón por todos estos inconvenientes, no sé qué es lo que está pasando. Bien, ¿podemos continuar entonces con el siguiente slide? Sí. Bien, entonces, para nosotros como OSP tenemos presencia en más de 140 países. Desde luego, muchos de nuestros usuarios que no tienen una farmacopea propia usan a la OSP como la farmacopea de referencia. Muchos de ustedes probablemente son usuarios ya de nuestra USP-NF, que es ya en este momento en línea. Antiguamente la teníamos en versión impresa. No es la única publicación que nosotros tenemos, no es el único compendio que nosotros manejamos. Tenemos también lo que es el compendio de medicina herbolaria. Tenemos también un compendio sobre suplementos dietéticos y un compendio sobre lo que es alimentos. Cada uno de estos, pues evidentemente está relacionado con los temas de medicina herbolaria, con temas de medicina herbolaria, suplementos dietéticos relacionados con suplementos dietéticos y la parte de alimentos, todo lo relacionado con estándares compendiales referente a alimentos. Para esta presentación voy a hacer un comparativo entre lo que es la USP-NF y lo que es el compendio de medicina herbolaria. Vamos a ver diferencias y vamos a ver similitudes. Por favor, la siguiente. Aqui, Lopes, sua câmera está ligada? ¿Me escuchas bien, Luciana? Sí. Sí, bien, Sí, gracias. está muy bien, sí. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a ver qué diferencias hay entre la USP-NF y el compendio de medicina herbolaria. Primeramente, todos los artículos que se publican en la USP-NF son requisitos adherirse a ellos o son obligatorios seguirlos. Ahí, seguramente ustedes que están familiarizados con el uso de USP-NF, pues tenemos algunos capítulos generales, tenemos monografías, sabemos que capítulos generales por debajo de 1000 son de uso obligatorio, arriba de 1000 son informativos. Aquí, desde luego, encontramos monografías desde el fármaco. Desculpa. Continuamos entonces. ¿Cuál es la diferencia entonces con el compendio de la medicina herbolaria? Primeramente, este compendio, todo lo que se publica en este compendio no es obligatorio seguirlo. Es decir, no es como la USP-NF, simplemente es un compendio de consulta, aunque muchas agencias reguladoras, al estar publicado en el compendio de medicina herbolaria, lo asumen como obligatorio dentro de sus países. Desde luego, esto dependerá del criterio de la agencia reguladora. También aquí nosotros podemos encontrar, a diferencia de la USP-NF, todo lo relacionado a ingredientes herbarios, desde sus componentes básicos hasta la forma farmacéutica para usarse. ¿Qué similitudes tienen ambos compendios? Ambos están revisados por comités de expertos dentro de la USP y siempre está incluido algún miembro de la FDA. Estos están en continua revisión, constantemente se están revisando y continuamente se están actualizando.
La siguiente, por favor. Dentro del comité de expertos, dentro de la USP, se ha creado uno específico para cannabis medicinal. Actualmente consta de 14 miembros de diferentes universidades, de algunos centros de salud como en Canadá, algunos centros de investigación, también incluidos algunos de Canadá, y desde luego hay un miembro de la FDA que se sienta en este panel de expertos. Ahí es donde se discute, ahí es donde se analiza propuestas, si hay actualizaciones, en fin, todo lo que se tenga que discutir respecto a la propuesta de la OSP en cannabis medicinal. La siguiente, por favor. Vamos entonces ahora a entender por qué la USP decidió entrar dentro de este tema. Recordemos que en Estados Unidos sigue siendo a nivel federal ilegal el uso de cannabis, sea de uso medicinal, sea de uso lúdico o recreativo, es ilegal a nivel federal. Sin embargo, a diferencia de lo que generalmente encontramos en muchos países latinoamericanos, los estados en Estados Unidos pueden tener sus propias leyes que pueden estar por encima de la ley federal de Estados Unidos. Así entonces, bajo ese mandato, cada estado se ha pronunciado y a la fecha hay más de 32 estados en la Unión Americana que han legalizado el uso medicinal del cannabis. 11 de estos lo han hecho ya también, el uso lúdico lo han legalizado. Así entonces, siendo nosotros la farmacopea oficial de los Estados Unidos, nos vemos impedidos en poder publicar una monografía dentro de la USP-NF relacionado con el cannabis mientras la FDA no lo considere también de forma que ellos avalan. Por lo tanto, nosotros pues somos una entidad totalmente independiente del gobierno, pero somos la farmacopea de los Estados Unidos, la farmacopea oficial. No nos impide, al ser nosotros una asociación de científicos, que podamos publicar algunos artículos donde nosotros podamos realmente poder dar a conocer cuáles son estos atributos de calidad que nosotros hemos considerado. La siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué la OSP decidió entrar a este tema? Como ya mencioné, muchos estados dentro de la Unión Americana comenzaron a dar el aval para que se comercializaran varios productos de cannabis para uso medicinal. Por lo tanto, muchos de estos productos quedaron expuestos a grupos vulnerables dentro de los Estados Unidos. Dentro de estos grupos vulnerables había grupos como pacientes oncológicos, pacientes con cáncer que estaban expuestos a este tipo de productos. No había una normatividad, no había una legislación donde se estuvieran cuáles son los requisitos de calidad que deberían de cumplir estos productos que se empezaron a comercializar. Por lo tanto, cada compañía empezó a emitir sus propios métodos analíticos y no había homogeneidad en cuanto a cómo deberían de validarse estos métodos analíticos. También no había una homogeneidad en el léxico que se debería de manejar. Sabemos que el cannabis puede tener diferentes variedades. Por eso era muy, muy importante que se colectara toda esta información y cuáles iban a ser los requisitos para asegurar la calidad de estos productos hacia este grupo de pacientes expuestos a este tipo de productos. Pero el más importante fue que se empezaron a detectar adulteraciones
en estos productos que se comercializaban principalmente de cannabinoides de tipo sintético. Por eso, la USP decidió entrar a este problema que se estaba generando dentro de la Unión Americana. La siguiente, por favor. Así, en el 2016, la USP publica un artículo para estimular toda una conversación en la comunidad científica, para entender cuáles deberían de ser estos atributos de calidad, cómo deberían de presentarse estos atributos de calidad. Presenta este artículo para estimular esta conversación en el 2006 entre todos los actores científicos que quisieron participar en esta. La siguiente, por favor. Y entonces, en el 2016, una vez que se colectó toda esta información, se creó una mesa de discusión entre los expertos de la USP. Ahí, en ese mismo año, se decidió entonces crear el comité de expertos en cannabis, los cuales empezaron a entender todos los comentarios de la comunidad científica a nivel mundial sobre cuál debería de ser la calidad y los atributos que debería tener el cannabis de uso medicinal. Así, en 2020 se publica un artículo en el Journal of Natural Products, en el cual ahí se establecen cuáles son estos atributos de calidad que debe de cumplir el cannabis sativa para uso medicinal. Vamos a hablar un poco más adelante qué es lo que contiene este artículo. Desde 2020 a la fecha, la USP ha trabajado con diferentes asociaciones a nivel mundial, desde asociaciones de profesionistas, desde agentes reguladores, grupos de pacientes que usan cannabis, grupos a nivel internacional como la ASTM, la AUAC. Hemos estado trabajando en conjunto con todos este tipo de asociaciones. De hecho, en el diciembre del año pasado, se hizo un evento en conjunto en Europa, donde la USP participó en conjunto con la ASTM, presentando precisamente todas las propuestas de calidad que la USP ha propuesto para controlar el cannabis medicinal. La siguiente, por favor. Así también, aunque no somos parte de la FDA, trabajamos en conjunto con la FDA. La FDA, desde 2019, ha estado colectando una serie de información y datos de todos aquellos compuestos que se comercializan en Estados Unidos. Con esta información, en septiembre de 2020, la FDA publica su primera guía, un borrador de cómo debe llevarse a cabo la calidad de cannabis para estudios clínicos. ¿Cuáles son estos atributos de calidad que deben de cubrir para los estudios clínicos? Finalmente, en enero de este año, de 2023, la FDA publica las guías finales de cómo debe llevarse a cabo las consideraciones de calidad para los estudios clínicos. Y está basado en todas las publicaciones que la USP ha hecho, principalmente en el capítulo general, que más adelante vamos a ver, que se ha publicado ya en el foro farmacopeico y se ha colectado ya la información y los comentarios de la comunidad científica. También en 2019 se estableció por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos los programas para la producción de el cáñamo o hemp, como es su nombre en inglés, y ahí se estableció también que todo lo que se categorice como cáñamo o hemp, que tiene un porcentaje de THC por debajo de 0.3%, no está sujeto a las mismas regulaciones de los productos que tienen un porcentaje mayor de THC del 0.3%. Por lo tanto, se estableció por parte del gobierno que
el hemp o el cáñamo no es considerado un producto psicotrópico, es un producto agrícola y por lo tanto no le aplican las restricciones de calidad que sí le aplican a todos aquellos que son considerados o tienen un porcentaje mayor de THC. También en el 2021 se crearon en Nueva York ciertas reglas para los cannabinoides que vienen del cáñamo o del hemp y se crearon ciertas agencias no gubernamentales, pero que certifican los programas para estandarizar al cáñamo o hemp. La siguiente, por favor. Bien, vamos entonces ahora sí a pasar cuáles serían estas propuestas desde un punto de vista compendial, qué es lo que hemos estado haciendo dentro de la USP. La siguiente, por favor. Dentro de la USP existe un área que es de medicina herbolaria y suplementos dietéticos, la cual está integrada por una serie de expertos que entienden que cualquier producto de origen natural debe de cubrir ciertas especificaciones. Desde luego, debe de tener una nomenclatura estandarizada, debe tener una definición en los cuales debe de quedar claro las características botánicas que debe de tener este extracto o producto herbolario. Se entiende, y por la experiencia que se tiene en otro tipo de productos, que la identidad no es como nosotros la conceptualizamos para este tipo de productos. Debe de estar hecha por diferentes ensayos, diferentes pruebas, de tal forma que el conjunto de todos estos ensayos y pruebas nos dé claramente la identidad del producto que estamos analizando. La pureza y la composición, desde luego, deben ser parte de todos estos atributos de calidad, los límites de contaminantes, así como el etiquetado. Este etiquetado es una parte muy importante para garantizar y que el paciente sepa de dónde viene este producto de origen natural y qué características de calidad tiene. Desde luego, dentro de las consideraciones que se debe de tener es que todos los métodos analíticos deben ser desarrollados y científicamente validados, así como sus criterios de aceptación y, por supuesto, deben de existir los estándares de referencia disponibles para cada uno de los estándares y métodos analíticos que puedan utilizarse. La siguiente, por favor. Bueno, habíamos hablado que se publicó en 2020 un artículo científico en el Journal of Natural Products, en el cual ya se especificaban cuáles eran estos criterios de aceptación, cuáles eran los estándares de referencia, los métodos analíticos, y este artículo es público, ustedes lo pueden consultar. Ahí podrán encontrar cómo el comité de expertos hizo una clasificación en 3 diferentes quimiotipos. Existen métodos botánicos y métodos cromatográficos para poder llevar a cabo esta clasificación. Más adelante vamos a hablar de en qué consiste esta clasificación de acuerdo a los diferentes quimiotipos. Y desde luego, la cuantificación de cannabinoides, terpenos a través de métodos de cromatografía líquida, métodos de cromatografía de gases. Se establecieron los límites de los contaminantes, tanto en pesticidas, carga microbiológica, aflatoxinas, contaminantes elementales, así como ciertas características del agua, los valores de cenizas y, desde luego, también cómo debe de llevarse a cabo el etiquetado de los productos que se van a comercializar. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en la USP desde un punto de vista compendial? Si nosotros vemos el cuadro de fondo verde, se ha publicado ya una monografía en la USP-NF del CBD.
Esto se publicó, se cerró el periodo de consulta a través del Foro Farmacopeico en marzo de 2031, perdón, del marzo 31 de 2022, y se encuentra ya disponible. Estamos hablando que es una monografía de un CBD sintético. No es un CBD de origen natural, sino sintético. El capítulo general, se ha creado ya una propuesta de capítulo general, que es el 1568, que nos habla precisamente de los atributos de calidad que debe de cubrir para que se lleven a cabo estudios clínicos de compuestos provenientes de cannabis sativa para uso medicinal. Él estuvo en el Foro Farmacopeico, el periodo de revisión cerró este 31 de julio de 2023. Así es que en este momento se está revisando todos los comentarios que llegaron por parte de la comunidad. Si no hay mayores cambios, pues próximamente será ya publicado. Y así también tenemos la monografía en el compendio de medicina herbolaria, en el cual en este momento ya se había publicado. Sin embargo, el comité de expertos consideró que se tenía que hacer una nueva consulta en el foro farmacopeico. Así es que en este momento está próximo a que se publique nuevamente en el foro farmacopeico para que puedan ustedes participar, que conozcan cómo estaría redactada esta monografía. Ustedes pueden hacer comentarios, sugerencias e inclusive si hay desacuerdos en lo que se está planteando, ustedes lo pueden hacer. Está próximamente a salir para una nueva revisión. También se han hecho ya monografías que se han publicado en el compendio de alimentos que tenemos en la USP, y ahí se han publicado ya monografías para las semillas una monografía para la proteína de semillas de hemp, así como el aceite del cáñamo o hemp. Pasamos al recuadro de fondo blanco. Y como ya habíamos hablado, pues también se ha publicado este artículo en el Journal of Natural Products, en el cual se establecen ya cuáles son estos atributos de calidad. Una parte muy importante que vamos a ver un poquito más adelante, lo que se refiere al delta 8 THC, que también se ha encontrado que tiene ciertas características psicotrópicas y se considera también un producto que puede tener efectos adversos tan severos como el THC. Por eso es que se está trabajando dentro de la USP para poder cuantificarlo, identificarlo. Desde luego, también se ha estado trabajando en establecer todos los atributos de calidad para el CBD proveniente del hemp o del cáñamo, en los cuales se debe de cuantificar y dejar claramente establecido cuáles son los límites para poderlo clasificar como hemp del delta 9 THC. Y desde luego, también se han desarrollado los materiales de referencia. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar entonces precisamente del delta 8 THC. Esto, si ustedes entran a la página de la FDA, ahí podrán encontrar precisamente este aviso de que es un riesgo para la salud, el delta 8 THC. Hay mucha preocupación porque se han encontrado productos que han sido contaminados con este delta 8 THC. La siguiente, por favor. Bien, dentro de esta página de la FDA, ahí hace mención que este delta 8 THC es una sustancia psicoactiva que generalmente se encuentra tanto en la cannabis sativa o marihuana y también en las variedades del hemp o caña. Por lo tanto, naturalmente, de una forma natural en la planta, este compuesto delta 8 THC se encuentra en cantidades muy bajas. Sin embargo,
se ha encontrado que hay adulteraciones en productos que se comercializan del cáñamo, donde tienen concentraciones altas de delta 8 THC. Uno de los principales efectos adversos que tiene esta contaminación de delta THC, pues son las alucinaciones, vómitos, ansiedad, temblor, confusión y pérdida de la conciencia. Se ha encontrado principalmente en productos que tienen acceso niños, ya sean las gummies o brownies, se ha encontrado ahí que tienen altas concentraciones de delta 8 THC. Por eso es que la FDA ha enviado una alerta respecto a este compuesto delta 8 THC. La siguiente, por favor. Existe también una serie de fármacos y medicamentos que la FDA haya autorizado que contienen tanto delta T9-THC como el CBD. Por lo tanto, ya existe comercialmente el dronabinol y el dronabinol en cápsulas que contiene delta 9-THC. La USP, desde luego, está trabajando para se pueda publicar una monografía de CBD dentro de la USPNF, ya que han sido aprobados por la FDA compuestos como medicamentos como el Epidolex y que generalmente se vende en solución oral. La USP ha propuesto ya una monografía que vamos a ver en el siguiente slide y desde luego también el Nabiximol, que también es un compuesto, sí, estandarizado de origen natural. Estamos en espera de la aprobación de la FDA para ver si es posible que se pueda generar la monografía correspondiente. La siguiente, por favor. Aquí están precisamente atributos del CBD, en los cuales se define su identidad, ensayo, pureza y pureza enantiomérica, así como los estándares de referencia que deben de usarse para esta monografía. La siguiente, por favor. Habíamos hablado que también estamos trabajando en lo que es el capítulo general, el 1568, que nos habla precisamente de las consideraciones de calidad que deben de tener los productos que van a ser sometidos a estudios clínicos. Su periodo, como ya lo mencioné, de consulta en el foro farmacopeico terminó el 31 de julio, así que en este momento está en revisión. Probablemente se esté publicando en el mes de septiembre, así es que estén atentos a esta publicación de este capítulo general. La siguiente, por favor. ¿En qué más hemos estado trabajando dentro de la USP? Pues como ya mencionamos, en el delta 8 THC para desarrollar los métodos de identificación y cuantificación de esta y otras impurezas. Los cannabinoides contaminantes, que ya mencioné, que fue una de las primeras alertas de impurezas de CBD sintético. También estamos trabajando para desarrollar los métodos y cuantificar estas impurezas y desde luego con los materiales de referencia que apoyen estos desarrollos. La siguiente, por favor. Bien, hablemos también de que así como la cannabis sativa debe de tener sus atributos de calidad, desde luego también el hemp o cáñamo debe de tener exactamente sus atributos de calidad. Así es que en la USP estamos también trabajando para definir los atributos de calidad que deben tener los extractos provenientes del hemp, cómo cuantificar la cantidad de CBD y, lo más importante, definir qué realmente es el cáñamo. Como ya mencionamos, para que sea considerado cáñamo, la concentración del delta 9-THC debe de ser inferior al 0.3%. Aquí es una tarea bastante ardua que estamos haciendo en la USP,
ya que definir estos atributos de los extractos de cannabis resulta muy complicado, ya que se pueden usar diferentes tipos de solventes para crear estos extractos del cannabis. Dependiendo del tipo de solventes, será el tipo de metabolitos que contenga estos extractos. Por lo tanto, es una tarea complicada, pero es en lo que estamos trabajando en la USP. La siguiente, por favor. Bien, vamos a definir entonces qué es exactamente el cáñamo. El cáñamo es una variedad del cannabis sativa, como ya hemos mencionado, que debe de tener no más del 0.3% de delta 9-THC en base seca. Cualquier componente que esté arriba de este 0.3% no va a ser considerado hemp. Y como también ya mencioné, para los Estados Unidos, al ser considerado cáñamo o hemp, no le aplican las regulaciones que le aplican a la cannabis sativa, que está por arriba del 0.3% de delta THC. Por lo tanto, la FDA lo ha categorizado como un producto generalmente seguro, con sus siglas en inglés GRAS, y como yo mencioné, también es considerado un producto agrícola. Así, nosotros, dentro de la USP, pues hemos desarrollado estas monografías que ya también mencioné, que se encuentran en el foro o en el compendio de alimentos, en el Codex Food Compendium. La siguiente, por favor. Como ya hemos estado mencionando, se deben definir claramente cuáles son estos atributos de calidad para el cáñamo o hemp, desde la nomenclatura, desde todas las características de identidad que van a definir que se trata de esta variedad de planta, los límites de aceptación del delta 9-THC, así como las cantidades que debe tener de CBD. Al igual que la planta de cannabis sativa arriba de 0.3%, también debe definirse cuáles son los límites de pesticidas, carga microbiológica, contaminantes elementales, solventes residuales y desde luego la forma de etiquetar todos estos productos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente de cuáles son estas consideraciones de la calidad de cannabis. La siguiente. Esta es precisamente la propuesta que tenemos para el compendio de medicina, perdón, para el que se va a publicar en el compendio de medicina herbolaria. Esta es la propuesta de la monografía. Como ya mencioné, esta se hizo en un inicio, se sometió a un proceso de foro farmacopeico, se decidió por el tipo de comentarios que se tenía que someter a una siguiente consulta. Así es que próximamente va a salir nuevamente en el foro farmacopeico para que ustedes puedan participar y ustedes puedan dar sus opiniones referentes a lo que se está proponiendo para esta monografía que será publicada en el Compendio de Medicina Herbolaria. La siguiente. Bien, probablemente aquí lo ven muy pequeño, pero estos son todas las rutas metabólicas dentro de la planta para generar lo que es el delta 9-THC, los CBDs, los diferentes cannabinoides que se van generando dentro de la planta. Y desde luego, aquí vemos también la formación del delta 8-THC, que no es más que el isómero del delta 9-THC, el cual puede interconvertirse y por lo tanto es muy, muy importante, como ya lo mencioné, por sus características psicotróficas, puede entonces también tener este tipo de actividad. Aquí vemos que el CBD y el THC pues vienen de sus precursores ácidos respectivamente. Tenemos el precursor ácido del CBD, que no es más que una descarboxilación que se lleva a cabo en el anillo aromático para generarnos el CBD, al igual que en el THC se lleva una descarboxilación
en el anillo aromático también para generarnos el delta 9 THC. Vamos a ver en los siguientes slides porque es importante entender y conocer estas formas ácidas. Como yo mencioné, se ha publicado y se ha establecido por parte del comité de expertos 3 diferentes tipos de quimiotipos que nos ayudan a clasificar estas diferentes plantas de acuerdo a su contenido de THC y CBD. El primer quimiotipo es un quimiotipo de THC dominante, como su nombre lo indica. Lo que va a predominar es el porcentaje de THC que se encuentra presente. Al correr un análisis por HPLC, pues vemos que el principal pico es la forma ácida del THC y su relación del THC con respecto al CBD es alrededor de 5:1. Es decir, se tiene una mucho mayor cantidad de THC con respecto al CBD. El siguiente quimiotipo es a la inversa, en el cual el CBD es un quimiotipo dominante. Nuevamente, por cromatografía, vemos que el pico principal es la forma ácida del CBD, y en el cual se tiene ahora una predominancia del CBD con respecto al THC, también en una relación aproximadamente de 1:5. Y finalmente, tenemos el tercer quimiotipo, que es un quimiotipo intermedio en el cual se establece que es más o menos una proporción similar entre la forma de THC y el CBD. Desde luego, si vemos los cromatogramas, vemos que los picos principales son las formas ácidas del THC y del CBD. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? ¿Por qué es importante que tengamos presente las cantidades de THC, las cantidades de CBD? ¿Por qué? Porque esto es la base que van a utilizar los médicos para poder prescribir el medicamento, ya sea que sea de un tipo predominante de THC, CBD o intermedio, porque de esto va a depender el uso terapéutico que van a prescribirle a los pacientes. Pasamos a la siguiente. Bien, dentro de esto, nosotros en todos los ensayos de identidad para el cannabis usamos desde técnicas de cromatografía de capa fina hasta técnicas de gases o HPLC, en el cual nos despliegan claramente cuáles son los diferentes cannabinoides que están presentes en este tipo de cannabis. A la siguiente, por favor. Así entonces se ha definido que los cannabinoides presentes, hablemos del THC y del CBD, no deben tener menos del 80% y no más del 120% de la cantidad declarada en la etiqueta. Esta cantidad debe estar manifestada en miligramos por gramo. Para poder manifestar y evaluar la cantidad de THC total y de CBD total, se debe de considerar también la forma ácida del THC y del CBD. Acorde a la fórmula que estamos viendo, así es la forma en que se debe de evaluar la cantidad total de THC. Estas formas ácidas es muy fácil que lleven a cabo la descarboxilación y evidentemente, si no están incluidos en el reporte total de THC, puede prestarse a errores en la cantidad de THC que se está reportando. Por eso debe de incluirse la cantidad de la forma ácida del THC. Así, para otro tipo de cannabinoides, también se ha establecido que no debe ser menor al 80% y mayor al 120% de la cantidad declarada en la etiqueta en una muestra de 10 miligramos por gramo o más. Finalmente, en aquellos medicamentos que pertenezcan a la categoría en el cual es el THC predominante,
también se incluye que sea el CBN, debe estar cuantificado y este no debe de ser mayor al 2% del contenido total de THC. Cuando veíamos el slide donde veíamos las rutas metabólicas para generar los cannabinoides, también este es un producto, un cannabinoide, que se va a generar del delta 9 THC, del CBD correspondiente a la forma aromática. Entonces, esto también debe de cuantificarse y están definidos ya también sus límites. La siguiente, por favor. Deben de reportarse también dentro de la etiqueta los contenidos de los diferentes terpenos. Este es un ejemplo de un cromatograma por gases para poder identificar cuáles son los principales terpenos que están generalmente presentes. La siguiente, por favor. Desde luego, también, como mencionamos, pues debe de existir los estándares de referencia y dentro de esto ya tenemos a la disposición 5 diferentes estándares de referencia. Los primeros 3 corresponden para un uso cuantitativo y los últimos 2 son de uso cualitativo, es decir, para que sirvan para identificar en un cromatograma los picos a qué tipo de cannabinoides corresponde. Así tenemos de cannabinoides de las formas ácidas hasta otros cannabinoides que incluyen el delta 8 THC, dependiendo de lo que se quiera identificar en el análisis. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de algunos ensayos toxicológicos que se han estado publicando de diferentes cannabinoides en la planta de cannabis. En el mes de agosto, esto se acaba apenas de publicar en 2023, se hizo un estudio, ahora que todo el tema de nitrosaminas es muy relevante, de que se han identificado impurezas con potencial genotóxico. Se hizo entonces un estudio para ver si el CBD realmente tenía también esta actividad genotóxica. En algunos artículos se mencionaba como una posibilidad de que el CBD tuviera cierta actividad genotóxica y en este estudio, en los cuales se hizo muy concienzudo desde ensayos en 3 diferentes tipos de genotoxicidad, se llegó a la conclusión de que definitivamente el CBD no posee actividades genotóxicas y por lo tanto no es un riesgo que al consumirlo vaya a generar genotoxicidad. En 2018 se publicó la importancia de la toxicidad que pueden generar ciertos tipos de contaminantes que están presentes en muestras de cannabis. Principalmente se encontró que una contaminación de aspergillos puede generar aflatoxinas y mitotoxinas, ahí sí de tipo carcinogénico. Son metabolitos que va a generar esta aspergillus y por lo tanto también se recomienda que se haga la cuantificación de los metales pesados, los residuos de pesticidas, la carga microbiológica, hacer una comparación de los cannabinoides hechos en extractos y aquellos que son directamente de la planta. Se encontró también que en aquellas sustancias o formas farmacéuticas de inhalación existe también una volatilidad muy alta tanto de pesticidas y aquellas que pueden generar una pirólisis y por lo tanto al ser inhalados entran directamente a torrente sanguíneo dando unos niveles altos o intoxicaciones por este tipo de compuestos. Desde luego, también se encontró que muchos de estos contaminantes pueden alterar la biodisponibilidad y el metabolismo dentro del hígado de los cannabinoides. Por lo tanto, deben de ser controlados
los diferentes contaminantes, principalmente metales pesados, ya que hay una relación directa entre la ingesta de estos metales con la biodisponibilidad de los cannabinoides. La siguiente, por favor. Así entonces, también la USP pues se ha enfocado precisamente en establecer cómo se deben de medir estos niveles de pesticidas. Específicamente aquí cada país debe de hacer su legislación respecto a estos residuos de pesticidas, ya que en diferentes países se ha establecido si son permitidos, si no son permitidos y bajo qué niveles de pesticida debe ser aceptable. Nosotros tenemos también capítulo general, el 232, en el cual se determina y se establece cuáles son los niveles para productos de inhalación, el nivel de aflatoxinas, que está en el capítulo general 561, así como los diferentes cargas microbiológicas. Tenemos varios capítulos de esto. La siguiente, por favor. Y en el caso de límites de pesticida, como yo mencioné, esto dependerá de cada país, de cada Ministerio de Salud. Sin embargo, la USP, dado esta diversidad de criterios que puede existir, lo que recomienda es que se usen las guías que son publicados por la Organización Mundial de Salud en conjunto con la FAO, en los cuales se establece ya cuáles serían los límites mínimos y los límites que deben de ser evaluados para estos pesticidas. Así es que ustedes pueden recurrir a estas organizaciones donde se establece claramente cuáles serían los límites de pesticidas que deben de permitirse. La siguiente, por favor. Los límites de contaminantes elementales, nosotros tenemos un capítulo general, que es el 232, en los cuales se establecen claramente cuáles son los límites, principalmente para arsénico, cadmio, plomo y mercurio. La siguiente. Límites de mitotoxinas, así también tenemos el capítulo 561, en el cual lo establece para artículos o productos de origen botánico, y nos establece también los límites establecidos para los diferentes tipos de aflatoxinas. La siguiente, por favor. Las cargas microbiológicas. Tenemos varios capítulos que nos hablan de la carga microbiológica permitida, las unidades formadoras de colonia por gramo que sean establecidos, puede ser en forma general, como el capítulo 61, o en forma específica, como nos establece el capítulo 62, en los cuales pues, nos habla de ausencia específica de salmonela y de E. coli. La siguiente. También para productos de inhalación, como ya hemos estado hablando, tenemos el capítulo 11.11 en los cuales nos establece, bueno, cuáles son los límites de las diferentes cargas bacterianas, las unidades formadas de colonias por gramo que son permitidas y nos habla, desde luego, que debe de haber ausencia total de Staphylococcus aureus y de pseudomonas. La siguiente, por favor. Desde luego, también la USP ha propuesto que se tenga cómo debe de presentarse las etiquetas para que sea muy fácil de identificar para los usuarios. Dentro de la etiqueta se debe especificar claramente cuál es la cantidad de THC y la cantidad de CBD. Debe de indicarse el tipo de terpenos que son dominantes o codominantes, así como la carga microbiológica y los recursos que se han usado para disminuir esta carga microbiológica. La siguiente. Una de las recomendaciones que también la USP estamos haciendo es precisamente el control de la actividad del agua. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11.12,
en el cual pues, nos habla precisamente de la actividad en productos no estériles. El 911 nos habla en general de la actividad de agua y desde luego el capítulo 561 que nos habla de estos métodos para aquellos compuestos orgánicos. El total de cenizas también en el capítulo 561 y desde luego también la forma de almacenaje y empaquetado de los productos para productos botánicos. La siguiente, por favor. Bien, uno de los preocupaciones que ha existido en todo este tipo de artículos que la USP ha estado publicando en el borrador que se publicó en el Foro Farmacopeico sobre el capítulo general para estudios clínicos y en la monografía que se publicó en el Compendio de Medicina Herbolaria, que repito, se va nuevamente a someter a consulta, es la forma en cómo se deben de presentar y medir las peso en seco. No hay un consenso, se han hecho estudios en los cuales, dependiendo del proceso de secado, pues puede haber una descarboxilación. Hablábamos que las formas ácidas, tanto del CBD como del THC, es muy fácil que se descarboxilen y generen THC y generen CBD. Por lo tanto, al someterlos a ciertos procesos de secado, puede haber esta descarboxilación y va a afectar evidentemente los niveles reportados de THC y CBD, así como los terpenos que tienden a ser muy volátiles. Por lo tanto, generaría resultados no confiables al llevar a cabo estos procesos. Así entonces, la USP en conjunto con la FDA hemos trabajado para definir cuáles serían las mejores prácticas para llevar a cabo este secado en el cannabis. La siguiente, por favor. Y así entonces, la FDA publica unas guías en la cual nos habla precisamente de que se debe de estandarizar la forma en que se seca y nos propone esta fórmula en el cual pues debemos de colocar también la cantidad de agua que se está detectando con respecto a la cantidad de THC detectada. Pero entonces ahora surge, bueno, cómo hay que medir la cantidad de agua. Para eso también la FDA nos cita en estas guías, es decir, cita a diferentes capítulos generales de la USP. La siguiente, por favor. Y esto es precisamente lo que está escrito en el capítulo general 1568, en el cual hacemos referencia de cuáles serían las mejores prácticas para llevar a cabo esta pérdida por secado. Lo tenemos enumerado en el capítulo 731. La Farmacopea Europea también ha propuesto su forma de hacerlo. En general, la USP lo que recomienda es que se deje secar dentro de un desecador a baja temperatura por varias horas para evitar precisamente la interconversión o la descarboxilación de las formas ácidas, así como la volatilidad de terpenos. Esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 1568. La siguiente, por favor. Bueno, desde luego, en la USP estamos muy conscientes de que la calidad de todos los medicamentos va a definir y va a estar respaldada por evidencia científica. Debe de haber métodos validados, se deben establecer los límites de aceptación y, desde luego, todo esto con bases científicas a través de estándares públicos. Con esto termino la presentación. La siguiente, Luciana. Aquí simplemente podemos ver, si ustedes entran a nuestro sitio web, ustedes podrán encontrar usp.org/cannabis y tienen acceso a todos estos documentos que acabo de mencionar. Y desde luego los capítulos generales, los estándares de referencia que están disponibles. La última, Luciana, por favor.
Pues muchísimas gracias. Nuevamente una disculpa por todos los inconvenientes que se presentaron tecnológicos. Cualquier duda la vemos, la tratamos de aclarar. Si no da tiempo o si ustedes tienen más preguntas, pues me pueden escribir a mi correo electrónico guillermo.huerta@usp.org. Muchísimas gracias. Muitas graças, Dr. Guilherme Huerta, pela sua ponência, foi muito buena, apesar de los transtornos de enlace de internet. Pero agora nós outros temos algumas perguntas e vou passar as perguntas acá. Momento. Ah, sim, sim. Sim. Aí, Andrea Machado pergunta: boa noite. Com relação aos padrões analíticos, hoje, para adquirir os padrões USP destas substâncias, necessita de alguma licença específica? Bueno, eso no lo sé si para importarlos a Brasil se necesita una licencia, ¿sí? Muchos países en Latinoamérica sí los catalogan como productos todavía psicotrópicos que requieren de licencias específicas, pero nosotros tenemos distribuidores autorizados que ellos se pueden encargar precisamente de las licencias de importación. Lo que hemos trabajado en muchos países de Latinoamérica es que nuestros distribuidores autorizados emiten unas cartas a los ministerios de salud explicando que son cantidades muy pequeñas, que su uso es precisamente un uso analítico, no es un uso para uso personal. Por lo tanto, eso ha servido mucho para poder importar y que les den las licencias. Lo que yo recomendaría es que con nuestro distribuidor autorizado en Brasil se pongan en contacto para que ellos les ayuden a facilitar estos trámites si es necesario estas licencias de importación. Muchas gracias. Aí, outra pergunta de Nazaré Alencar. Há uso legal para todas estas substâncias em México? Bueno, en México es un caso muy particular. En México íbamos muy a la vanguardia en Latinoamérica para legalizar el cannabis medicinal. Sin embargo, por cuestiones políticas se detuvo todo este proceso. Ya estaban inclusive el borrador hecho de cuál iba a ser las guías por la Secretaría de Salud, por COFEPRIS, pero se frenó. Llevamos 5 años de que no se avanza en este tema. Así es que en este momento es ilegal el trabajar en México con cualquier producto, inclusive con cannabis medicinal. Muito bem. Outra, Fernando Zapili Júnior, habla, muito obrigado, doutor, excelente apresentação. Jair Calixto pergunta, boa noite, se houver um controle rígido no plantio com relação a metais pesados e pesticidas, é possível isentar a análise destes contaminantes no extrato e no produto acabado, considerando uma análise de riscos rigorosa? Sí, sí, de hecho, recomendaría y por eso puse los capítulos generales. Ahí, si notaron dentro de la presentación, estamos hablando inclusive de concentraciones de nanogramos. Así es que las técnicas que estamos nosotros recomendando dentro de los capítulos generales son muy adecuadas para niveles bajos de este tipo de contaminantes. Así es que sí es importante y es correcto
en los pesticidas también podemos encontrar trazas de metales pesados. Así es que sí es conveniente inclusive que dentro de los pesticidas se pueda analizar antes de usarlos y después de usarlos. Aí, outras manifestações. Manuel, parabéns pela apresentação. Agustin Garcia, excelente, doutor Guilherme Huerta. Doutor Jeová, felicitações pela palestra esclarecedora, doutor Guilherme Huerta. De la Amazônia, a la Amazonia, Macapá, Amapá. Chalvarda, saudações de Assunção, Paraguai. Prazer em conhecer toda a gente. Por favor, veja o nosso Instagram e o nosso vídeo promocional para terem uma ideia melhor de quem somos. Graças. Tatiane Ramos, muitas graças, desde São Paulo, Brasil. Raquel Batista, muito bem, excelente estúdio. Andréa Machado, graças. Jair Calixto. A USP prevê especificação para conteúdo de água no produto acabado, já que é um produto oleoso? Desconheço se a água pode degradar os canabinoides. Bueno, según entiendo, está hablando de un producto oleoso, no acuoso. Entonces, si la pregunta es si puede haber descomposición de cannabinoides, puede haberlo por temperatura. Probablemente en los procesos de fabricación, si hay cierta temperatura que se esté llevando a cabo, puede haber descomposición de cannabinoides. Como ya mencioné, puede ser principalmente las descarboxilaciones de los precursores ácidos, tanto del THC como del CBD. Pero sí, definitivamente, todas estas precauciones hay que tenerlas tanto con formas ácidas como en formas oleosas. Muito bem. Não há mais pergunta, pero eu pergunto se alguma pessoa quer fazer alguma manifestação. Doutor Lauro. Prezado professor Tavares, muito obrigado pelo convite para me manifestar também nesta apresentação. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Guilherme Huerta por nos brindar com uma apresentação bem esclarecedora, extremamente complexa, da pureza dos produtos de cannabis para uso medicinal, né? Eu fiquei surpreso com o tamanho de requisitos e a preciosidade e o detalhe de quanto são preocupantes esses ingredientes nos produtos medicinais. Agora fica em aberto de minha como conjectura qual é a dificuldade de controlar os produtos que já estão autorizados e que chegam ao país, né, de forma legalizada, né, mas que não constam com análises completas como essa, né? As pessoas estão usando, né? Estou preocupado com o que vai acontecer. E também preocupado porque a própria monografia da farmacopeia americana ainda não está aprovada em definitivo, ao que eu estou entendendo, né? Ela está sendo praticamente finalizada. Então, é uma preocupação, um risco sanitário muito grande que ocorre às pessoas que estão usando. Eu, pessoalmente, tenho uma dúvida que não consegui formular ela no chat, mas eu vou fazer diretamente ao Guilherme. Eu tenho a impressão de que a metabolização do canabidiol se converte em THC. Essa minha conjectura é verdadeira? No, el THC proviene de un metabolito que es la forma ácida, que es la descarboxilación, ¿sí? Ese se genera el delta 9 THC.
que puede interconvertirse con el delta 9, perdón, el delta 8 THC, y puede irse también a la deshidrogenación, formando un anillo aromático para el CBN, que es también un metabolito que hay que estar controlando. Pero no hay interconversión entre el CBD y el THC, solamente entre los metabolitos del THC. Sim. Ok, muito obrigado. Então, de minha parte, eu acho que com todos os problemas que tivemos no início dessa apresentação, ela foi muito bem sucedida, com todo o malabarismo feito com a Luciana, de projetar e usando o áudio por telefone celular, fomos bem sucedidos nesse evento. E terminamos dentro do horário previsto, que é um projeto e um processo que a academia tem usado, de não extrapolar além, nem antecipar além dos horários que nós definimos. 18 horas, 19h30. De modo que eu acho que agora cabe ao nosso professor Tavares fazer a finalização. Eu só vou antecipar que vou pedir a todos que abram as câmeras para fazermos um registro fotográfico e, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma salva de palmas para o nosso Guilherme Huerta. Parabéns, muito obrigado. Muchas gracias a todos, muy amables. Y igual les reitero que la USP está abierta a que podamos seguir trabajando con ustedes. Luciana pues será el contacto para consolidar ciertas cosas que podamos hacer en conjunto, y nosotros encantados de que nos sigan invitando y que nos podamos hacer alguna agenda de trabajo en conjunto. Sim. Muitas graças, doutor Guilhermo, pela sua ponência muito importante para nós outros. E acá eu gostaria de informar que o segundo prêmio Pio Correia está com as inscrições abertas. E as inscrições foram estendidas até 31 de agosto de 2023. Então, há ainda um tempo aí de quase 2 semanas para que os interessados possam fazer inscrição. Me gostaria muito de agradecer pela sua ponência mais uma vez, que foi brilhante e esclarecedora, né? Demonstrando assim os requisitos em termos de controle de qualidade que deverão ser aplicados nos produtos derivados de cannabis. Muito obrigado a todos pela participação e desculpem aí pelos transtornos que ocorreram para dar início à nossa apresentação. Muito obrigado mesmo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Boa luego. noite. Uma boa noite. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buenas noches. Buenas noches.